Don Ramón estaba en el patio, colgando sus pantalones en el tendedero con total calma. Después se acomodó el gorro y sacudió las manos, satisfecho de haber terminado su pequeña tarea del día. Pero de repente, el silencio se rompió con un llanto fuerte y agudo. «¡Mamá!», gritó Kiko, con lágrimas cayendo por sus mejillas mientras corría por el patio. Y Don Ramón se giró con una ceja en alto, sorprendido por el escándalo del niño. «¡Mamá! ¡Mamá!», seguía llorando Kiko, con la cara roja y los puños cerrados. Segundos después, doña Florinda apareció apresurada en la puerta de su casa. «No digas nada, tesoro, ya sé lo que hizo este animal», dijo con frialdad, mientras su mirada estaba clavada en Don Ramón. El pobre Don Ramón ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar. En un parpadeo, doña Florinda avanzó con paso firme y le dio una cachetada con más fuerza de lo normal. Don Ramón tambaleó hacia un lado, sintiendo un ardor punzante en la mejilla. Pero, intentó decir, completamente confundido. «Te lo mereces», exclamó doña Florinda con un tono que helaba la sangre. Luego, sin decir más, tomó a Kiko de la mano y entró a su casa con un portazo. Y Don Ramón se quedó pasmado, sobándose la cara y tratando de entender qué demonios acababa de pasar. Y en ese momento, el Chavo y la Chilindrina salieron del otro patio, mirándolo con curiosidad. «Oye, papi, ¿por qué te pegó doña Florinda esta vez?», preguntó la Chilindrina. «Eso mismo quiero saber yo», contestó Don Ramón, aún aturdido. «Díganme qué fue lo que hice ahora». El Chavo y la Chilindrina se miraron entre sí y luego respondieron al unísono. Kiko se puso a llorar porque perdió en el juego de los encantados. El rostro de Don Ramón pasó de la confusión al enojo en un instante. «¿Nada más por eso?», los niños asintieron, como si fuera lo más normal del mundo. Don Ramón apretó los dientes, respiró hondo, y sin decir otra palabra, se metió en su casa, cerrando la puerta con fuerza. Y afuera, el Chavo y la Chilindrina se quedaron en silencio por unos segundos antes de que el Chavo comentara. «Qué raro. Siempre le pega igual, pero esta vez, como que se sintió diferente». La Chilindrina miró la puerta de doña Florinda. Y el Chavo tragó saliva, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. Y 2 años habían pasado desde aquel día en que doña Florinda le dio aquella cachetada más fuerte de lo normal. Pero lo que al principio eran simples bofetadas, con el tiempo se convirtieron en algo mucho peor. Al principio, Don Ramón trató de ignorarlo, pensando que solo era una fase. Pero los golpes se volvieron más constantes. De una cachetada pasaron a empujones, y luego a puñetazos en el pecho o en los brazos. No podía dar un paso en falso sin recibir una agresión. Con el tiempo, los golpes ya no venían solo de sus manos. Doña Florinda comenzó a usar objetos. Una sartén, un florero, incluso la escoba con la que barría el pasillo. Y cuando los golpes no eran suficientes, llegaban los insultos. «Eres un bueno para nada. Un parásito. Un fracasado», que gritaba ella, mientras él solo bajaba la cabeza, resignado. Los vecinos notaban lo que pasaba, pero nadie decía nada. Solo miraban con lástima o con incomodidad. La Chilindrina, por su parte, lo veía con lágrimas en los ojos, sin poder hacer nada. Hasta que un día, el Chavo y la Chilindrina, cansados de ver sufrir a Don Ramón, decidieron hacer algo. Incluso Kiko, quien nunca había cuestionado a su madre, comenzó a notar que algo en ella no era normal. Los 3 niños esperaron a que doña Florinda entrara a su casa y fueron a hablar con Don Ramón, quien estaba sentado en la entrada de su hogar, con un ojo morado y una venda en la cabeza. «Oiga, Don Ramón», comenzó el Chavo con timidez. «¿Por qué no se defiende?». Don Ramón levantó la mirada lentamente. Y sus ojos se veían cansados, y sin brillo. «No quiero empeorar las cosas, muchacho», respondió con voz apagada.
Pero es que lo estás dejando que te pegue como si fuera normal. Exclamó la Chilindrina, furiosa y con lágrimas contenidas. Sí, don Ramón. Mi mamá antes solo le pegaba una vez, pero ahora lo golpea hasta que se cansa. Agregó Kiko. Don Ramón suspiró y se frotó el rostro. Yo sé que esto está mal. Pero si me defiendo, será peor. No quiero que esto se convierta en algo más grande. Los niños se quedaron en silencio. Pero el chavo, con una determinación que pocas veces mostraba, dio un paso al frente. Usted no puede seguir así. Si no se defiende, esto nunca va a terminar. Sí, papi. No puedes seguir dejándote. Don Ramón los miró. Y sus ojos estaban llenos de algo que no podían descifrar. ¿Era miedo? ¿Resignación? ¿O tal vez algo más? Kiko tragó saliva y miró a sus amigos. ¿Y si esto sigue empeorando? El silencio se hizo más pesado. Y por primera vez en años, don Ramón realmente se puso a pensar en lo que estaba ocurriendo. Después don Ramón miró a los niños en silencio. Sus palabras aún resonaban en su mente, pero no sabía qué responder. Finalmente, suspiró y se puso de pie con esfuerzo. Miren, muchachos. Necesito estar solo. Pero lo voy a pensar. Sin decir más, se dio la vuelta y entró a su casa, cerrando la puerta tras de sí. El chavo, la Chilindrina y Kiko se quedaron afuera, mirándose entre sí con preocupación. ¿Crees que lo haga?, preguntó la Chilindrina. No lo sé, respondió el chavo. Pero espero que sí. Mientras tanto, dentro de su hogar, don Ramón se dejó caer sobre una silla y apoyó los codos sobre sus rodillas. Su cabeza estaba llena de pensamientos. Las palabras de los niños se repetían una y otra vez en su mente. Si no se defiende, esto nunca va a terminar. Miró sus manos. Temblaban un poco, tal vez por el dolor de los golpes, tal vez por el miedo. Pero había algo más en él. Algo que había ignorado durante demasiado tiempo. Era rabia. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Cómo permitió que la situación escalara hasta este punto?, se preguntó. Al principio, pensó que las cachetadas eran solo parte de la rutina, algo que tenía que soportar. Pero ahora estaba claro que esto se había convertido en algo más. No solo estaba siendo golpeado. Estaba siendo humillado. ¿Y si no hacía algo, hasta dónde llegaría todo esto?, pensó. Y después se llevó las manos al rostro y respiró hondo. Esto tiene que parar, susurró para sí mismo. Por primera vez en años, sentía que tenía que hacer algo. No podía seguir soportando esto. No podía seguir dejándose. Con esa idea en mente, se levantó y caminó hasta su viejo sofá, dejándose caer con un suspiro pesado. El día siguiente iba a ser difícil. Pero don Ramón estaba decidido. Mañana hablaría con doña Florinda. Y al día siguiente, el sol de la mañana iluminaba la vecindad con una calma extraña. Nadie estaba allí. El chavo y la Chilindrina se habían ido al patio baldío, y doña Clotilde estaba de viaje. Don Ramón respiró hondo, sintiendo su corazón latir con fuerza en su pecho. Sus manos estaban sudorosas, pero no dudó. Era el momento. Con paso firme, se dirigió a la casa de doña Florinda y golpeó la puerta. Unos segundos después, la puerta se abrió lentamente. Pero lo que vio lo dejó helado. Kiko estaba ahí, con el rostro hinchado y lágrimas en los ojos. Su labio estaba partido, y su mejilla tenía la marca roja de una bofetada. Don Ramón sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Qué te pasó, cachetón?, preguntó con la voz temblorosa. Kiko bajó la mirada, sin responder. ¿Por qué le pegaste?, preguntó don Ramón, mirando a doña Florinda con horror. Ella, lejos de mostrarse avergonzada o arrepentida, simplemente sonrió. Vaya, don Ramón, dijo con una voz fría. ¿De verdad piensas defenderte? Don Ramón tragó saliva. Por un momento, sintió miedo.
pero no podía echarse atrás. Sí. Ya estoy cansado de que me maltrates. Esto tiene que parar. Doña Florinda soltó una pequeña risa y se cruzó de brazos. Kiko no quería contarme lo que hablaron ayer. Así que tuve que obligarlo. Miró a su hijo de reojo, y Kiko se estremeció. Pero al final lo hizo. Continuó. Y ahora sé que cometiste un error, don Ramón. Nunca debiste tomar esa decisión. Antes de que don Ramón pudiera reaccionar, doña Florinda se inclinó ligeramente y tomó algo que estaba a un lado de la puerta. Era una escopeta. Pero el tiempo pareció detenerse. Y don Ramón sintió su cuerpo paralizarse. Y el disparo resonó en toda la vecindad. La bala impactó en su pecho, y don Ramón cayó al suelo sin emitir un solo sonido. El dolor no duró mucho. Apenas sintió cómo su cuerpo se volvía pesado, cómo la sangre empezaba a manchar la entrada de la casa. Doña Florinda se acercó y lo miró por unos segundos, asegurándose de que ya no respiraba. Luego, con una calma escalofriante, arrastró su cadáver hacia el interior de su casa y cerró la puerta. Kiko estaba temblando. Mamá. Doña Florinda se inclinó y le sostuvo el rostro con una mano. Escucha bien, tesoro. Dijo con dulzura, pero con una mirada que lo hizo estremecer. No dirás nada de esto. Porque si lo haces. Se detuvo un momento, acariciando su mejilla con los dedos fríos. Te pasará lo mismo que a don Ramón. Las lágrimas de Kiko corrieron por sus mejillas, pero no dijo nada. Solo asintió, con el miedo reflejado en sus ojos. Doña Florinda sonrió y le dio un beso en la frente. Eso está mejor, tesoro. Después de unas horas, la vecindad siguió en silencio. Y cuando el Chavo y la Chilindrina regresaron, doña Florinda salió de su casa con su típica elegancia, y sin mostrar ningún signo de preocupación. Pero en su casa, tras la puerta cerrada, el cuerpo de don Ramón nunca volvería a ver la luz del sol. ¡Toma! No te doy otra más porque presta para que te...